Buenas tardes, me llamo Antonio Rodríguez Castro y hoy en el video tutorial vamos a seguir viendo en PHP y vamos a ver la instrucción case Swiss con case. Bien, esto es una instrucción condicional y equivale a Unix. Bien, vamos a leer un poquito que quizás os venga mejor. La sentencia Swiss es similar a la sentencia if en la misma expresión. En muchas ocasiones es posible que se quiera comparar la misma variable o expresión con valores diferentes y ejecutar el código distinta dependiendo de qué valor es igual, y ejecutar una parte de código distinta dependiendo de qué valor es igual, dependiendo de a qué valor sea igual. Vale, leyendo, yo soy un cromo. Para esto exactamente la expresión Swiss. Vale, vamos a ver, aquí tenéis un ejemplo con el que utilizamos el x. Si la variable si es igual a 0, es igual a 0, si no, si es igual a 1 y es igual a 1, si no, si es igual a 2, muestra igual a 2. Y aquí tenéis el ejemplo con el case, en el que se evalúa la variable 6, el caso 1 se evalúa en caso de que sea igual a 0 es igual a 0, el caso que sea igual a 1 es igual a 1, y aquí podéis ver es un if, pero que en vez de utilizar para evaluar una misma variable distintas veces, pues tenemos la opción case. Lo que sí quiero mostraros es veis, hay una sintaxis alternativa, y es básicamente que en vez de utilizar aquí un paréntesis, utilizamos un punto y la expresión en Swiss 2 puntos, ¿vale? En vez de utilizar un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, que es una sintaxis alternativa a la que veis aquí. Veis aquí paréntesis y cierra con paréntesis, y aquí se abre con paréntesis, con 2 puntos, perdón, y se cierra con esta instrucción. Es otra manera de escribirlo, pero bueno, se utiliza de las dos, podéis utilizarlo de las dos maneras. Bueno, sí, aquí veis break, que significa una ruptura, romper. En caso de que es esto, pues ya se ha evaluado esta condición, pasamos a la segunda. Otra cosilla, una cosa que tenéis el case es la instrucción default, como podéis ver en este ejemplo. Default es como cuando utilizamos el case en caso de que no se cumpliera de alguna de las condiciones de evaluación, pues se produce el default, ¿sabes? En caso de que todas estas evaluaciones, ninguna de ellas se produzca, entraría en el default y mostraría este. Bueno, explicado así por encima y igualmente, que es básicamente un if, vamos a pasar a nuestro ejemplo. Para ello he reutilizado un poquito de código y, como siempre, he creado la carpeta con SwissCake en clases PHP, y tengo un código HTML y un código PHP. Olvidaros de él, que es un ejemplillo que pongo lo he puesto aquí, que es este, en el que podéis ver cómo estamos sustituyendo un is, ¿sabes?, que era el de comprobación de edad, por un Swiss. Bueno, esto es un poquito lioso porque entramos en el true, luego explico en qué consiste. Por eso vamos a nuestro ejemplo básico. Como siempre, nuestro código HTML con un cuadro de texto, un formulario, en él introducimos un nombre de usuario y la edad del usuario, y lo que hacemos es compararlo. Vale, estos datos del formulario, cuando se hace clic, los recoge esta línea y los mandamos, lo que recoge cada uno de los cuadros de texto, los mandamos al servidor por medio del post, y lo guardamos en la variable nombre usuario y en el password. Sí, lo que sí tenéis que tener en cuenta es el name, y el name para la variable de post que coincida y reciba esos datos del formulario, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que estos datos los enviamos a este archivo PHP, que es este, ¿vale? Conditional Swiss, que es el que vamos a enviar los datos. Bien, y aquí tenéis el ejemplo del Swiss. Sí, nombre de usuario es Antonio, estás autorizado, rompemos. Sí,
realizamos este código. Break significa romper. Una vez hecho esto, se corta. Sí, el nombre de usuario es Pepe, está autorizado Pepe. Bueno, pues vamos al lío. Ponemos Antonio, está autorizado. Ponemos Mercedes. No está autorizado. Veis que es un código muy simple y muy sencillo, ¿vale? Es un X en el que cada vez evaluamos la condición. Bueno, he hecho un poquito de cambio para que podáis ver cuando tenemos que evaluar dos condiciones, en este caso como es dos variables, como estamos en el ejemplo donde tenemos que evaluar si el dato introducido, el nombre del usuario y la contraseña corresponde al usuario. Entonces vamos a utilizar lo siguiente. Antes he explicado el código. Este era el código. Aquí tendría el nombre de la variable usuario, nombre usuario, se introduciría aquí, ¿vale? Como habéis podido ver, pero ahora lo que realizamos es este cambio. ¿Qué equivale esto? Entonces estamos estableciendo que si realmente se va a cumplir, si es verdad, más o menos se podría leer ahí que el nombre de usuario es Antonio y su pago es en 1.2, entra y dice estás autorizado Antonio, muestra este mensaje. Si es verdad que el nombre de usuario equivale a Pepe y su pago es el siguiente, muestra estás autorizado Pepe. Y si el nombre de usuario es Juan con esta contraseña, muestra esto. Y si no es ninguno de estos casos, no estás autorizado. No es el nombre de Antonio y su contraseña correspondiente, mostraría este mensaje, ¿vale? De aquí que se utilice esto. En vez de aquí tener la variable, lo que estamos diciendo es que si es verdad, consideramos que es verdad, va a entrar, comprobamos estas condiciones. Que no, pues muestra este mensaje. Vamos a ver esto. Aquí he puesto Antonio 1, 2, 3. Vamos a empezar por Antonio 1, 2. Estás autorizado. Si ahora pongo 1, 2, no estás autorizado, como podéis ver. De ahí que utilizamos el true. Bueno, esto que tengo aquí es un ejemplo de cómo era con el X, recordar, ¿vale? A qué equivalía y la abreviatura, la opción corta de utilizar un unique, ¿vale? Condicional. Aquí he puesto el ejemplo en el que, si os acordáis, comprobábamos la edad y utilizaba un is y uno else para comprobar cada una de la edad. Si la edad era menor de 18, mostraba esto. Si no, mostraba esto. Si no, mostraba esto. Y si no, que este último hecho equivale al default, si no, estás jubilado, ¿vale? ¿Y cómo se pondría con un Swiss? Pues para evaluarlo, pues más o menos lo mismo. Swiss true, si es verdad, ¿vale? Entonces, casi comprobación menor de esta variable, comprobamos la edad, que sea menor de 18, hecho, no eres adulto, muestra este mensaje. Es lo mismo, solo que en vez de veis, estamos sustituyendo el leaks, lo hemos utilizado, lo estamos sustituyendo por el case, ¿vale? Esta línea equivale a esto, ¿vale? Y el Swiss true como si fuera el leak, ¿vale? Así como podéis ver cómo utilizar un X o un Swiss, aunque normalmente se utiliza el Swiss cuando tenemos que hacer muchísimas evaluaciones sobre un mismo valor. Bueno, pues aquí tenéis los dos ejemplos, el ejemplo de cómo utilizar un Swiss para establecer para una condición. Aquí recordar el action que llamaba al Swiss case PHP, que es el nombre de este archivo, y lo demás es lo mismo, los name y el name de usuario y password, que son los que recoge las variables, y ya está.
tenemos que en la primera explicación que he dado evaluábamos solo el nombre, ¿vale? Evaluábamos la variable ese nombre, y aquí lo que estamos obligando a la que entre, estamos reconociendo que si es verdad, ¿vale?, compare el nombre de usuario y el password, y si se corresponde con estos dos strings, muestre este mensaje, ¿vale? En caso que no, pues el default. Cada vez que eso, un break para que salga de esta comparativa y haga la siguiente.